La excepción significativa era el Dr. Andrés Cardó Franco, quien, antes del cambio de gobierno, había ocupado el cargo de director general en el Ministerio de Educación y que luego pasó a ser director de planificación del ministerio, cargo que aún ocupa. 21 Así la función de planificación se convirtió en el principal punto de contacto entre la Comisión de Reforma y el ministerio. El problema de la participación fue particularmente crítico en la etapa en que se publicó el informe general y antes de la promulgación de la ley general. El enfoque que se eligió deliberadamente o no, fue la concientización. A principios de octubre de 1970, cuando el informe general estuvo listo para su publicación y hasta enero de 1971, los miembros de la Comisión de Reforma sostuvieron la primera sesión de instrucción para los entrenadores. Se trataba de un grupo de 25 jóvenes profesores, hombres y mujeres, que fueron elegidos debido a su gran apoyo a los fines sociales revolucionarios del gobierno. En la atmósfera de entusiasmo que rodeó a la publicación del informe general, su interés crecía en lo que bien se podría llamar celo revolucionario. 22 Como la reforma se basaba en un conjunto riguroso de críticas a las condiciones existentes, su misión de concientización tenía importantes implicaciones. Cuando los entrenadores completaron el curso, en enero de 1971, y se dirigieron a diferentes puntos del país para organizar reuniones, con el objeto de familiarizar a los profesores y al público con los fines de la reforma, se había llegado a una etapa culminante. Con el respaldo oficial, se guiaba a la opinión pública en contra del sistema educacional existente. En cuanto a la formación de la opinión, se divulgó un proceso revolucionario, en el cual el papel asignado al concepto de participación era primordialmente una función de aplicación. Esta y otras características del proceso que aquí se identifican, son enteramente consistentes con el análisis hecho anteriormente de las características generales del proceso revolucionario en el Perú. La planificación de la reforma, el diagnóstico revolucionario y la respuesta al informe general. La Comisión de Reforma de la Educación fue un crisol en el cual los diversos elementos ideológicos del proceso revolucionario se fusionaron en un todo homogéneo. Esta analogía con el proceso de refinar y tratar los metales con el fuego, transmite la imagen del calor revolucionario que se requirió para reunir diversas corrientes de reforma e integrarlas en un solo plan de acción consistente. El Informe General de la Comisión de Reforma de la Educación. El informe general, con sus tres elementos principales, diagnóstico, respuesta y acción, es el epítome del estilo de planificación revolucionaria evidente en el Plan Inca. Es decir, presenta, primero, el diagnóstico de la situación existente, definida desde el punto de vista de una posición filosófica revolucionaria, los objetivos generales perseguidos por el Estado en el área analizada, y, finalmente, esboza una serie de normas y acciones destinadas a implementarlas. Además de esta similitud formal con el Plan Inca, su contenido es consistente con este, como resultado de la complementariedad a la que nos hemos referido previamente, la interdependencia entre la reforma educativa y otros cambios sociales concurrentes. Sin embargo, el contexto de los dos documentos fue radicalmente distinto, y existieron diferencias en la forma como fueron utilizados. Mientras que el Plan Inca se originó en la clandestinidad e inicialmente fue destinado, al menos, como guía para la toma de decisiones revolucionarias y de alto nivel gubernamental, es decir, acciones que requieren un mínimo de publicidad. El informe general se proponía ser un medio de amplia comunicación popular. Sus casi 200 páginas constituyen un tratado que tiene el propósito de convencer al lector de las razones para el cambio. El empleo del informe como instrumento de concientización, en manos de los entrenadores, constituye un elemento original fundamental de la planificación de la reforma en el Perú. La verdadera importancia del informe general se deriva del hecho que muchos de sus planteamientos han sido fielmente promulgados y aplicados hasta el presente. El diagnóstico revolucionario. Las páginas iniciales del informe general contienen una seria denuncia del estado de la educación peruana entonces existente. En este sentido es muy similar, a pesar de su lenguaje enérgico poco usual, a otros informes de comisiones de educación de varios países. Sin embargo, el enfoque es distintivo, en la medida en que va más allá de las críticas inmediatas a la educación para sugerir causas de malestar fundamentales y más profundas. Mientras que el presente análisis de los logros de la reforma no requiere un examen de los comentarios negativos referentes al pasado, es importante, por otra parte, comprender la razón fundamental del análisis y cómo se sitúa el diagnóstico de los problemas dentro de un marco de ideología revolucionaria.
Demostraremos la estructura lógica de este diagnóstico con ejemplos de análisis específicos. El diagnóstico, contenido en la primera parte del informe general bajo el título Bases doctrinarias, comienza con una breve referencia al gobierno revolucionario y a su política. En otras palabras, se le recuerda al lector que el contexto de la vida política, y por lo tanto, de las decisiones en la educación, ha sido modificado por el cambio de régimen. La política y la acción educativa de un régimen revolucionario debe, para ser auténtica, reflejar con fidelidad el carácter y la naturaleza esenciales de este régimen, de un gobierno que ha definido la conquista de objetivos de cambio estructural como la justificación de su propia existencia. El próximo paso fue considerar el sistema educativo a la luz de su propia operación interna e identificar los problemas principales. La Comisión de Reforma no dejó de señalar los logros positivos del periodo previo, particularmente la expansión cuantitativa en los años 50 y 60, para después introducir un elemento de realismo crítico con respecto al nivel de ineficiencia. Mencionó, por ejemplo, que el índice de retención de los estudiantes que ingresaban al sistema permanecía bajo, aun si se habían realizado progresos. En el decenio 1950 a 60 cerca del 4% de los matriculados en transición completaron los estudios secundarios, cifra que se elevó en un 12% en el decenio 1957 a 67. En promedio, el frecuente bajo nivel educacional de la población correspondía a 3 años de estudios completos, a pesar de una inversión en educación del 4.8% del Producto Nacional Bruto. Según el informe, estos problemas resultaban de una serie de insuficiencias cuantitativas y cualitativas, como la desatención de los niños de grupos sociales marginados, la ausencia de un sistema de recuperación para ayudar a los adultos con educación insuficiente en sus primeros años, y la rigidez, burocracia, rutina. Ver el cuadro 3 con los títulos principales de la lista de insuficiencias. Cuadro 3. Crítica revolucionaria de la educación tradicional. Subtítulos extraídos del capítulo del Informe General 1 que critica el sistema educacional existente a finales de los años 60. 1. Analfabetismo creciente. 2. Desatención de los niños de grupos sociales marginados. 3. Ausencia de un sistema de recuperación, para los que abandonan la escuela y para otras personas no educadas suficientemente por el sistema previo. 4. Educación al servicio de una minoría. 5. Desconexión de la realidad. 6. Falta de sentido peruanista. 7. Intelectualismo, memorización, tendencia academizante. 8. Inadecuada formación y selección del magisterio. 9. Rigidez, burocracia, rutina. 10. Distorsión administrativa y financiera. 1. Comisión de Reforma de la Educación. Reforma de la Educación Peruana, Informe General. Lima, Mineduc, 1970, p. 15 a 21. Se debe mencionar que después de la exposición de las fallas del sistema educacional, el informe pasa a enfocar las relaciones entre la actividad educativa y otros aspectos de la vida social y cultural. Es decir, en vez de considerar a los problemas educacionales como originados, principalmente, dentro del sistema educacional, la Comisión de Reforma trató a los problemas como síntomas. El diagnóstico revolucionario reveló que las causas fundamentales eran más profundas y que para tratarlas sería necesario emprender cambios estructurales que afecten todo el conjunto de las relaciones sociales. Cambios estructurales del tipo que el gobierno revolucionario había identificado como necesarios. El análisis de estas relaciones estructurales no admite una versión condensada o un resumen. Unos cuantos pasajes transmitirán al menos la índole de los argumentos presentados. Educación y cultura. La cultura global del PENI presenta los rasgos característicos de una cultura de dominación. Muchos observadores han percibido en el Perú dos culturas prácticamente paralelas, la cultura de los dominados y la cultura de los dominadores. La educación, instrumento de endoaculturación por antonomasia, ha sido hasta ahora privilegio de grupos dominantes y ha contribuido a la desintegración cultural peruana. Participación de la comunidad en la educación. Una nueva educación peruana debe propiciar y fomentar la participación de la comunidad en la educación, sentando las bases para que los padres de familia, los trabajadores y otros grupos de la comunidad se interesen en el proceso educativo e intervengan activamente en la marcha de las escuelas, participando aún en la elección de los directores de escuela. El currículo debe buscar en todo momento la conexión con la realidad social y económica del país,
sea mediante la capacitación para el trabajo, sea mediante el servicio de los estudiantes, proyectos cívicos y sociales de la comunidad. Una verdadera movilización es indispensable para alcanzar plenamente los objetivos de la nueva educación. Educación y escolarización. Es necesario superar la concepción exclusivamente escolar del proceso educativo. Es necesario emplear todos los medios no formales de educación disponibles. Sin anular la función y el sentido de la escuela, más bien reforzando y ampliando su acción, es posible y conveniente iniciar, pues, un proceso sistemático de educación no escolarizado. El diagnóstico revolucionario implicó también una profunda reconceptualización de los objetivos educacionales, en relación con los fines nacionales y sociales. La respuesta. La respuesta de la Comisión de Reforma a los problemas diagnosticados consistió en proponer un conjunto de objetivos generales de la educación. La educación reformada tiene como sentido esencial el logro de un nuevo hombre en una nueva sociedad. Página 45. La reforma perseguirá 3 nuevos objetivos. Educación para el trabajo y el desarrollo. Rechazando el desarrollismo, la búsqueda de el simple crecimiento económico que solo acentúa la desigual distribución de la riqueza, la Comisión evocó el principio humanista del hombre como fin en sí mismo. La educación para el trabajo en la perspectiva de reformas estructurales dirigidas al desarrollo, significa crear las condiciones para la realización espiritual de cada persona, en el acto de edificar conjuntamente con los demás una sociedad justa. Educación para la transformación estructural de la sociedad. Mientras que se había considerado a la educación como mecanismo de transferencia de los valores, ideales y actitudes inherentes al ordenamiento social establecido, la Comisión de Reforma declara la necesidad de que esta función conservadora ceda su lugar a otra de renovación del espíritu colectivo y de preparación para la sociedad nueva del futuro. Educación para la autoafirmación y la independencia de la nación peruana. La perpetuación de los problemas sociales que afectan al PENI, alienación, marginación y desintegración, es atribuida a poderosos factores de dominación externa e interna. De allí que la educación deba ser desalienante y liberadora, y en consecuencia, afirmativa de la propia personalidad nacional. El contexto de la autoafirmación nacional implica, sin embargo, cooperación con los países de la región andina, de América Latina y más ampliamente de todo el tercer mundo. La respuesta, como se la define en el nuevo grupo de objetivos, fue clara. La reforma de la educación tenía que ser parte de un proceso revolucionario general. 2. Los alcances de la reforma. Hipótesis. La reforma de la educación peruana debe ser considerada como un proceso continuo y dinámico que todavía es difícil definir, pues es probable que cambie en el futuro. Su estudio puede reducirse a la búsqueda de la respuesta a una sola pregunta que surge del análisis precedente, de los orígenes de la reforma. Dada la redefinición de los objetivos educacionales expuestos en el informe general, ¿qué resultados se obtienen al emplearlos, en el contexto peruano, para rediseñar el sistema educativo, particularmente, la educación básica? La respuesta revelará la interacción entre las características idiosincráticas de la historia nacional y el medio ambiente, el contexto de cambio social revolucionario y los detalles de la solución de los problemas educacionales cotidianos. La división del estudio en 3 secciones, alcances, infraestructura y procesos, permitirá el examen de 3 grupos de hipótesis que están estructuradas de manera que se pueda formular una regla general para aplicarla luego al contexto peruano. Alcances. Los alcances de una reforma reflejan su contexto. En un contexto revolucionario, esto implica una concepción nueva de la educación en todos sus aspectos. En el Perú, la reforma muestra una extraordinaria amplitud en sus alcances, una integridad lógica de conceptualización solo posible en un ámbito donde se supone que la sociedad debe ser replanteada. Infraestructura. Para reformar la educación, en un sentido amplio, se requiere cambiar la infraestructura institucional en proporción con los alcances de la reforma. En el contexto de la reforma peruana, que concierne a todos los aspectos de la educación, los cambios de infraestructura anunciados en los planes de reforma constituyen planteamientos originales acerca del cambio institucional, algunos de los cuales se anticipan a los países desarrollados. Procesos. Los procesos de cambio educacional reflejan ciertas constantes de secuencia, forma y ritmo que son probablemente universales, si bien se modifican drásticamente, en respuesta a situaciones nacionales específicas. La variedad de objetivos de un
Una reforma debe reflejarse en la elección de sus estrategias. Debido a la amplitud en sus alcances y a la elección de alternativas de infraestructura, la reforma peruana ofrece la oportunidad de estudiar una combinación muy variada de modelos de cambio que, raramente se encuentran, simultáneamente, en un solo contexto nacional. Visión general. Puesto que la educación es un proceso, más que una estructura, es difícil captar el contenido de una reforma examinando el marco del sistema educativo, el número de grados y los tipos de escuelas, dentro de un modelo secuencial. Si bien empezaremos con una breve revisión de estos aspectos estructurales de la reforma peruana, debemos recordar que reunir a las personas para instruirlas es solo el primer paso en el proceso educativo. De igual manera, el cambio de estructuras es solo el primer paso en la reforma educacional, si es que ésta debe ser algo más que ponerle un nombre nuevo a lo que existe, sin cambiar su contenido. La figura 1 resume los principales cambios estructurales propuestos por la reforma y muestra el sistema tradicional conjuntamente con el reformado, con el propósito de poder efectuar una comparación. La principal diferencia reside en la desaparición de lo que se llamaba la educación secundaria. La antigua educación secundaria, dividida en técnica y general, esta última dividida en secciones de ciencias y letras, está como si dijéramos, partida en dos. Los primeros años de la educación secundaria son reagrupados con la primaria para formar el sistema de la educación básica regular. Los últimos años son reagrupados, conjuntamente con los primeros de la universidad, en Escuelas Superiores de Educación Profesional, o ESEP, destinadas a proporcionar un nivel de calificación apropiada para actividades profesionales en diversos sectores de la economía, enseñanza, oficios técnicos, comercio y así sucesivamente. La segunda diferencia estructural importante consiste en que el sistema anterior de educación de adultos en cursos vespertinos, dividido en primaria y secundaria, es reagrupado en un sistema separado de educación básica laboral que conduce directamente a las mismas escuelas de educación profesional, las ESEP. En otras palabras, ambos sistemas conducen a la universidad, y en cuanto a las estructuras generales, no existe una ruta de segunda clase para llegar a la universidad. Asimismo, en el nivel universitario hay una simplificación considerable. Algunas especialidades de formación deben ser reagrupadas en las ESEP, otras, integradas a la corriente principal de la educación universitaria. Finalmente, para áreas no cubiertas por la ESEP o la universidad, primordialmente para la mano de obra calificada y semicalificada, se crearán centros de calificación profesional extraordinaria, CECAPE. El ingreso a estos centros no debe basarse en ningún grupo particular de requisitos previos, tales como haber completado un año dado de educación básica o tener cierta edad, aunque programas específicos pueden tener requisitos variables de ingreso. Estos grandes cambios estructurales constituyen los antecedentes para un análisis de la reforma. Según las hipótesis formuladas, la reforma peruana debe ser extraordinariamente amplia. Su alcance se puede estimar, usando la tipología de Dallin bosquejada en la introducción, examinando los principales textos de la reforma, la Ley General, conjuntamente con numerosas leyes complementarias, reglamentos, directivas curriculares y otras fuentes documentarias. Para una lista de la legislación pertinente, véase el informe de la Delegación Peruana a la 35ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación, L. Categoría I. Objetivos y funciones. Esta categoría se refiere a las innovaciones en los objetivos y funciones de la educación, en su más amplio contexto social y económico. En la situación peruana, se pueden distinguir 4 niveles diferentes de generalidad en la nueva definición de los objetivos y funciones de la educación. Procediendo de lo más general a lo más específico, los niveles son: A. La nueva definición de los objetivos y funciones del sistema educativo en conjunto. La reforma del sistema persigue 3 grandes finalidades, que pueden ser formuladas del siguiente modo: educación para el trabajo y desarrollo, educación para la transformación estructural de la sociedad, educación para la autoafirmación y la independencia de la nación peruana. En este nivel los objetivos y funciones se formulan de manera que resulten compatibles con los fines generales de la revolución. B. La nueva definición de los objetivos y funciones de una parte del sistema. La decisión de poner en marcha un sistema de educación básica representó una ruptura importante con respecto a tradiciones anteriores.
Se comprenderán mejor sus repercusiones al revisar el valioso análisis de la educación básica preparado en 1975 por un grupo de expertos internacionales, reunidos en la sede de la UNESCO en París. Como se mencionó anteriormente, el grupo de expertos definió la educación básica como la primera fase del proceso educativo dentro de la perspectiva de la educación permanente. El concepto tiene sus orígenes en la necesidad que habían sentido muchos países de romper con sistemas previos, caracterizados por la superposición de niveles diferentes de educación. Estos niveles, generalmente se habían originado en periodos diferentes y eran, por lo tanto, independientes uno de otro, estando centrados en sí mismos. Tenían objetivos diferentes y servían a clases sociales distintas. La educación académica o, general, tenía más prestigio que la educación técnica. Los cambios en este modelo, según el informe, se debieron a dos factores principales. El impulso general hacia la democratización de la educación provocó un aumento de presión tendiente a eliminar desigualdades y a proporcionar una variedad de experiencias educativas, apropiadas a las necesidades de grupos e individuos diferentes, incluidos los que sufren desventajas sociales. La llamada explosión de los conocimientos hizo necesario que se extendiera la duración de la escolarización y que, efectivamente, se reconociera que la adquisición de los conocimientos era un proceso de una naturaleza continua que duraba toda la vida. El concepto de la educación básica se planteó como medio para describir una experiencia educativa de duración variable, según las circunstancias, que prepara al individuo para aprovechar tanto las oportunidades de aprendizaje permanentes como las experiencias de trabajo. Si bien el grupo de expertos advirtió variaciones en las aplicaciones del concepto, en circunstancias nacionales diferentes, pudo identificar numerosas similitudes. La más importante fue la perspectiva de la educación permanente. Esta perspectiva hizo necesario extender el concepto en dos dimensiones. Primero, en que evidentemente debía estar no solo a disposición de la población de edad escolar, sino también de los adultos, y segundo, en que no necesitaba realizarse únicamente en el ámbito de la escuela. Es decir, los métodos no formales podían ser tan adecuados en la educación básica, como lo eran los métodos escolarizados. De igual manera, la escuela misma debería estar más estrechamente vinculada a la sociedad circundante. En vista de que el grupo de expertos incluía una representación del Perú, no es sorprendente que su informe refleje con mucha exactitud parte de la experiencia peruana. Lo que quizás no es evidente y conviene enfatizarlo, es que la aplicación peruana del concepto, como lo define la Ley General, es rigurosa y lógica, puesto que la Ley General reforma todo el sistema educativo dentro de un marco único. El concepto de la educación básica extiende su influencia a las otras partes del sistema. Es probable que muy pocas veces se encuentre tal formulación teóricamente coherente de nuevos objetivos y funciones de la educación basados en este concepto. Esta coherencia, que se extiende a todos los aspectos del sistema reformado, se ilustra con los ejemplos que damos a continuación. La definición del nuevo nivel secuencial de la educación, la CESEP, con un grupo de finalidades y actividades que, a través de su relación con la preparación para el mundo del trabajo, son una extensión lógica del concepto de la educación básica. El reconocimiento de la educación informal, bajo el nombre de extensión educativa, como una preocupación específica del Estado sobre una base legal igual a la de la educación formal, proporciona los medios para aplicar el concepto de la educación permanente, que sirve de fundamento a la idea de la educación básica. La creación de un subsistema separado de educación básica destinado a los adultos. Se trata de la educación básica laboral, que aplica el concepto de la educación permanente a la educación básica misma y reconoce institucionalmente que la educación básica puede servir a propósitos distintos, en etapas diferentes del desarrollo de una persona. La definición de la educación inicial como una pauta previa del proceso educativo, reconoce explícitamente que la experiencia obtenida entre el nacimiento y el inicio de la vida escolar determina, en gran medida, el éxito que se obtenga en la educación básica. El apoyo prestado en estos años formativos constituye un medio de reforzar el concepto de la educación básica. La nueva definición de la función social y cultural del contenido educacional. El diagnóstico revolucionario recalcó el grado en el cual el sistema educativo previo servía a una función alienante, en el sentido de que tendía a reforzar el sistema de clases existente, promoviendo una jerarquía de élites,
En el extremo inferior de la escala estaban los indígenas cuya cultura, y el mismo sistema educativo, los aislaba de la vida nacional. La raíz de estos problemas se encontraba en el contenido del sistema educativo tradicional, que enfatizaba el valor del aprendizaje académico, en detrimento de la instrucción orientada hacia el trabajo, particularmente, el trabajo manual, y en el caso especial de los indígenas, la importancia en las disciplinas tradicionales de la escuela, se hizo aún más alienante por el hecho de que el idioma de instrucción era un rechazo a su herencia cultural. Si bien el informe general y la ley general contienen elocuentes declaraciones de principio que condenan el sistema previo, la única reforma válida de los objetivos y funciones tiene que ser estructural, más bien que a nivel de los textos legales. Se deben mencionar por ahora dos cambios estructurales principales que, mejor que una declaración abstracta de intenciones, confirman que ha tenido lugar una verdadera nueva definición de objetivos. Primeramente, existen cambios estructurales relacionados con la función del trabajo en el currículo. La creación de un sistema paralelo y unificado de educación de adultos para los años básicos, combinado con las nuevas ESEP, en las cuales se reunirán todos los tipos de instrucción, representa una ruptura importante con la separación de las clases y con la separación del aprendizaje orientado académicamente, del orientado hacia el trabajo. En segundo término, la decisión de estimular el uso de las lenguas aborígenes, otra valiente ruptura con la tradición, ha sido reforzada con varias medidas. La más importante, en términos legales, ha sido el reconocimiento del quechua como idioma oficial de la República, por decreto del mes de MAY o de 1975.3 en términos prácticos. La efectividad de tal decisión, con respecto a la instrucción actual, depende de un gran cambio en las relaciones entre la escuela y las comunidades circundantes. Esto nos lleva al último de los 4 niveles de la nueva definición de los objetivos y funciones de la educación. D. La nueva definición de los fines y objetivos de la escuela en relación con la comunidad circundante. Con la creación de los llamados núcleos educativos comunales, la Ley General reconoce totalmente el papel de la comunidad en la gestión educativa en sus niveles inicial y básico, dentro de una ciudad o distrito dado. Se establece una nueva estructura de participación pública para el control del sistema educativo. Un consejo comunal es responsable de asesorar al director del NS en todos los asuntos relacionados con su organización. El propósito de esta nueva estructura consiste en fortalecer los vínculos entre las escuelas y la comunidad circundante. Puesto que la reorganización hace hincapié en un mayor control local de la educación, hay un cambio de facto de los fines y objetivos de las escuelas. Categoría 2. Organización y administración. Los cambios organizativos y administrativos relacionados con la administración de la educación presentan problemas de análisis particularmente difíciles. En un sistema educativo normal poco afectado por una reforma, los cambios administrativos son bastante frecuentes. Por otro lado, en un sistema que experimenta una reforma, a medida que se realizan esfuerzos para adaptarse a las nuevas circunstancias, es probable que los cambios sean aún más numerosos, muchos de ellos de un carácter transitorio y temporal. Entre el gran número de cambios que ocurren en las estructuras y los procedimientos administrativos y organizativos, ¿cómo se distinguen los que verdaderamente constituyen innovaciones? Son dos los criterios que se pueden emplear. Primero, no se deben considerar como cambios los que impliquen el simple desplazamiento de individuos, si es que no se cambian las funciones que quedan vacantes. Igualmente, tampoco los nuevos nombres de las funciones, o unidades organizativas, si no existe un cambio de contenido. En segundo lugar, el cambio debe tener como objetivo la realización de un fin que, independientemente del cambio, constituya una innovación en un sentido educacional. Esto excluye innovaciones que resultan ser simples incrementos de eficiencia organizativa, medidas en términos financieros, aunque tales cambios sean necesarios e importantes. Generalmente, la creación de una nueva institución que satisface un propósito educacional constituye una innovación organizativa y administrativa del tipo que aquí se considera. Con el empleo de estos criterios, se pueden identificar inmediatamente 3 grupos principales de cambios administrativos y organizativos que constituyen innovaciones importantes debido a su impacto potencial en las tareas educativas. A. Descentralización administrativa. Una de las críticas más importantes expuesta en el Plan Inca y en el informe general, se refería a la burocratización y la centralización excesivas, que eran consideradas como las causas de la rigidez del sistema educativo. Bajo la reforma de la educación,
el país ha sido dividido en 9 regiones y dentro de las regiones, en 28 zonas. Estas regiones y zonas están siendo equipadas con su propio personal técnico, como medio de darles un mayor control sobre las actividades de su propia jurisdicción. A la inversa, se han reducido las funciones de los órganos centrales del Ministerio de Educación en Lima. Además del control financiero total, la Administración Central es responsable de proporcionar las directivas generales que son después interpretadas y ejecutadas en los niveles inferiores. Solamente 2 organismos de naturaleza central continúan con funciones operativas directas: el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación, INIDE, y el Instituto Nacional de Teleeducación, INTE. Numerosos problemas específicos quedan por resolverse en las estructuras de las oficinas regionales y zonales del Ministerio, pero el propósito de la descentralización es la creación de una capacidad regional y zonal para proporcionar asistencia técnico-pedagógica a los niveles inferiores. Un cálculo hecho a comienzos de 1974 indicó que aproximadamente 500 profesionales estaban empleados a nivel regional y 1.500 a nivel zonal, primordialmente con el propósito de supervisar y proporcionar ayuda técnico-pedagógica. 4. Véase la figura 2 para los detalles de la estructura del ministerio. B. Creación de los núcleos educativos comunales. El proceso de creación de los CNS empezó en 1972 con la organización de 137 de estos centros. En 1974 se crearon 343 más, y en 1975 otros 339, elevándose el total a 819. Al término del proceso, toda la educación básica e inicial deberá ser administrada a través de estos nuevos organismos administrativos. 5. Las características estructurales del NS son indicativas de los nuevos objetivos educacionales que deben perseguir. Una escuela grande, por lo general en una ciudad, alberga la oficina central de cada NS, que sirve como base para proporcionar recursos centralizados y apoyo a escuelas pequeñas, en particular, en regiones remotas, tanto desde el punto de vista de la dirección administrativa, como de la ayuda pedagógica. En los núcleos se constituyen equipos técnico-pedagógicos, llamados equipos de promoción educativa. Estos consisten por lo general en 3 o 4 especialistas, para educación inicial, educación básica regular, educación básica laboral y extensión educativa, respectivamente. Este núcleo central cumple una doble función: racionaliza el uso de los recursos existentes por medio de una coordinación más eficaz y, a través de los equipos, mejora la calidad de la educación. 6. El otro grupo importante de funciones deriva de la estructura de participación, a través de los consejos educativos comunales. Los consejos comprenden de 10 a 20 miembros elegidos en las siguientes proporciones. El 40% representa a los profesores del NS, el 30% a diversas instituciones locales de naturaleza sociocultural y profesional. Se considera la participación, no solamente como un medio de hacer sentir en la escuela los deseos de la comunidad, sino también como la base para movilizar las actividades locales para que participen en el trabajo de las escuelas. 7. Si bien los consejos funcionan en calidad de asesores, es evidente que tal participación puede tener impacto real en el ámbito peruano. Los CNS se basan en un modelo de núcleos rurales que había sido ensayado en el país desde los años 40. Los núcleos eran los medios de extender las escuelas a las regiones indígenas remotas y han sido asociados con un bilingüismo que se estimulaba previamente en la educación. 8. La generalización a todo el país, incluyendo las ciudades, si bien en una forma mucho más modificada, de este modelo autóctono representa una innovación importante, tanto psicológica como organizativamente. C. Establecimiento de una infraestructura para una renovación educacional planificada. La reforma de la educación ha sido acompañada por la creación de instituciones nuevas destinadas a facilitar su aplicación. Actualmente, la más importante de estas es, sin duda, el INIDE, una institución dedicada a la investigación, al desarrollo del currículo, al mejoramiento de la formación docente y a las actividades de concientización de los entrenadores. La reorganización general de las funciones del Ministerio de Educación, en particular, el fortalecimiento de los mecanismos de planificación y la creación de otras instituciones afines como el Instituto Nacional de Teleeducación, INTE, han modificado definitivamente la capacidad del sistema para mantener los cambios a largo plazo. El desarrollo de estas infraestructuras es tan importante que se la analiza en detalle en otra sección de este estudio, capítulo 3.
Categoría 3. Funciones y relaciones entre las mismas. Como lo señala Dallin en la formulación de su tipología, las innovaciones con respecto a las funciones y a las relaciones entre las mismas están estrechamente asociadas con las innovaciones en la organización y la administración. Sin embargo, el objetivo de tales innovaciones es mejorar, no las técnicas y los procedimientos, sino más bien las funciones que desempeñan los individuos y las relaciones entre individuos y grupos. 9. El estudio de los cambios de funciones es sumamente problemático. Las investigaciones sobre las innovaciones indican que, entre tipos diferentes de innovaciones, el proceso por el cual los individuos y los grupos cambian su conducta es el que requiere el tiempo más largo. 10. En realidad es difícil tratar los cambios de las funciones en un sentido objetivo, ya que estos implican la interacción entre más de una persona y cada individuo, que por definición, tiene una percepción diferente de lo que es la relación. Con respecto a esto, nuestro enfoque consiste en el estudio de futuros cambios de funciones que son, como quien dice, incorporados a otras partes del proceso de innovación. Evidentemente, todo cambio estructural implica cambios en la conducta individual. En la reforma, dos grupos de cambios de funciones son fundamentales. A nivel general, cambios en las relaciones entre educadores y educandos y, a nivel específico, cambios en las funciones asignadas a la profesión docente. A. Cambios en las relaciones entre educadores y educandos. Toda la reforma se postula sobre la base de que el sistema educativo debe desempeñar una función diferente en la sociedad. Los objetivos y las expectativas estudiados en la categoría I han sido traducidos en varios cambios estructurales resumidos como innovaciones de la categoría 2. Tomadas en conjunto, estas reformas implican que un cambio radical debe ocurrir en las relaciones de los educadores con los individuos que estos educan. Se ha definido la comunidad potencial de los estudiantes a través del concepto de la educación permanente, de modo que incluya a toda la población. A través de los mecanismos de participación, la comunidad y sus representantes deben tener una función que guíe la aplicación de la política educacional a nivel local. Con el fin de facilitar el cambio en las tareas de los docentes, se han establecido mecanismos tales como el trabajo de los entrenadores y las actividades de actualización del INIDE. Asimismo, el uso de los medios de comunicación colectiva, a través del concepto de la extensión educativa, está destinado a tener un impacto directo en la población. Mediante estas acciones, la reforma se propone cambiar el ámbito psicológico en que se realiza el aprendizaje. B. Cambios en los objetivos asignados a la profesión docente. La mayoría de los cambios de las funciones que afectan a la profesión docente son productos secundarios, subproductos, de los cambios estructurales del sistema, en vez de consecuencias de algún artículo específico de la Ley General, que podría haber definido nuevamente las tareas del docente. El preámbulo de la ley, conjuntamente con otros aspectos de la reforma, nos permite resumir algunas de las expectativas más importantes con respecto a los docentes. El éxito de la reforma dependerá de la realización de estas expectativas. Se espera que el docente sea el canal para llevar a la práctica toda la nueva filosofía de la educación destinada a desarrollar un nuevo hombre dentro de una nueva sociedad. La descentralización administrativa, la reducción de la rigidez burocrática, las mejores oportunidades de formación y una mayor participación de la comunidad, deben conducir a los docentes a adaptar su enseñanza al ámbito social y a las necesidades específicas de los alumnos. La creación de los consejos educativos comunales, en los que los docentes tienen una fuerte representación, está destinada a fomentar la participación directa de aquellos en las decisiones que afectan sus vidas profesionales. La adopción del concepto de educación permanente crea una situación en la que los educadores continuarán como estudiantes durante toda su carrera profesional, participando del proceso de aprendizaje comparable al de sus propios estudiantes y compartiendo, además, con ellos los mismos intereses. El requisito de que todos los docentes estudien un idioma indígena durante su formación, presupone una revalorización de la función de la población indígena en la cultura peruana, cambiando así los prejuicios culturales y de clase implícitos en el anterior esquema educacional. La consolidación de la infraestructura de renovación que lleva a una mayor profesionalización de los funcionarios del ministerio y a una disminución en sus funciones de fiscalización, debe conducir a una mejor relación entre docentes y administradores. Categoría 4. Currículo. Al describir una reforma del currículo tan compleja como la que se está llevando a cabo en el Perú, el uso de la tipología propuesta por Markland, CF sección sobre la organización y administración, p. 33 y siguientes, tiene dos ventajas. Primeramente,
Su alcance proporciona una base para evaluar la integridad de una reforma dada. En segundo lugar, subdivide el tema en aspectos operativos claros, evitando así la confusión que resulta a menudo de la variedad de connotaciones filosóficas que se atribuyen al término currículo. A estas alturas, es bueno recordar que el presente estudio trata del futuro alcance de la reforma, una vez que ésta se haya completado y no del estado actual de aplicación. Nivel 1. Estructura externa de la escuela, número de grados, ciclos, modalidades. En la figura 3 se resumen las nuevas configuraciones de la educación básica y a continuación se exponen sus principales características. Figura 3. Comparación de las dos modalidades de la educación básica. Básica regular. Y, paralela a la educación básica regular se ha creado la modalidad de educación básica laboral adaptada a